Hola, buenas tardes a todos, a todas. En la clase de hoy me interesa pensar, proponer el análisis de la teoría de la dependencia a partir de una socióloga argentina muy reconocida en el ámbito académico latinoamericano y es Fernanda Meigel, siendo una de las referentes, como digo, de los planteamientos que tiene la situación de dependencia en América Latina, pero que también involucra la economía mundo capitalista, es decir, a escala planetaria. Los trabajos de Beigel en las últimas 2 décadas han tenido como y tienen como tarea poder repensar esta categoría analítica que más de un cientista y más de una disciplina de las ciencias humanas han tirado por la borda. De allí que la autora proponga justamente una revisión, insisto, de este concepto, de esta teoría. Entonces, para recuperar justamente esta categoría es necesario poder comprender el contexto en el que se inicia, en el que se desarrolló, y así también ver cuál es la utilidad que tiene en nuestro tiempo. Y para ello debemos tener la capacidad de detectar cuáles son los problemas a los cuales se pueden ofrecer explicaciones a partir de la dependencia. Beigel en un artículo que se titula precisamente, ya les comento, Vida, Muerte y Resurrección de la teoría de la dependencia, allí ella plantea que no existió una teoría unificada, sino una corriente plural y heterogénea cuyas contribuciones quedaron muchas veces fragmentadas o interrumpidas por contextos de dictadura, represión y exilio. En este sentido quiero detenerme en, en una cita de un académico brasilero, Teotonio dos Santos. Dice así: la teoría de la dependencia es una conquista del pensamiento social latinoamericano. Es un gran avance para el conocimiento en general, pero tuvo como punto de partida las especificidades de Latinoamérica. Aquí me interesan dos cuestiones: la idea de la conquista, la idea de la dependencia. Podemos encontrar sus huellas en el siglo XIX, ¿bien? Donde tenemos en todo el continente la ruptura del orden colonial, pari passu el desarrollo de una nueva forma de orden estatal, nacional, moderna. A partir de allí se empieza a configurar todo un campo intelectual que propone una revolución cultural. Y por otra parte, el sentido de estas teorías de la dependencia es poner el asunto en las particularidades genuinas, sui generis, de América Latina, las cuales esta teoría nos invita a su vez como un abanico a adentrarnos en otros temas que quizás desarrolle en otros videos, pero que están vinculados con el modo de producción en América Latina. Es decir, cuando se desarrolló esta teoría, lo que se puso también en cuestión en la década del 60 y el 70, debates que también estuvieron presentes en Europa, era pensar la transición del feudalismo al capitalismo. En ese debate, el debate Brenner, aquí vamos a tener en nuestras latitudes que el debate también era pensar si América Latina desde 1492 había sido feudal o capitalista. Esa es una para poder pensar los modos de producción. La segunda es el papel de la burguesía. ¿Cuál ha sido el papel que ha tenido la burguesía en las sociedades latinoamericanas? Y en tercer lugar, el papel del Estado. Bien, es decir, ahí ya tenemos un abanico gigante para poder plantear la dependencia. Por lo tanto, lo que implica es hoy pensar esta teoría en un campo problemático que requiere realizar una visualización de la historia de la teoría y del campo intelectual. Así bien, yo decía
que hay una primera emancipación en el siglo XIX con el proceso independentista latinoamericano, donde la ruptura del orden colonial implicó múltiples violencias, entre ellas guerras civiles, por ver cuál va a ser el status quo que se va a preservar, qué tipo de economía, qué tipo de política, qué forma de Estado. Y en cuanto a lo económico, cuáles son las fuerzas de desarrollo, si es una fuerza de desarrollo externa que esté integrada al capitalismo mundial, o si es un desarrollo autónomo, nacional, hacia adentro, ¿no? La preservación de formas tradicionales. El siglo XIX podemos condensarlo, si se quiere, en 2 décadas, 1830-1850, ¿no? Es una época del romanticismo, donde tenemos un auge del nacionalismo, y aquí en América Latina descuellan, por ejemplo, Echeverría, Alberdi, Bello, ¿no? Que van a proponer que más allá de la fuerza de la espada, bien, de la violencia revolucionaria, es necesario el papel que desempeñan las ideas. Bien, a partir de allí se destaca, va a decir Fernanda Meigel, los pone como con un gran énfasis José Martí, bien, que va a apelar a nuestra América, como también el argentino político intelectual Manuel Ugarte, ¿no? Podemos decir que más allá de algunas sutiles y claras diferencias, la vinculación o la relación está en la independencia política ligada también a una autonomía económica, es decir, no solamente una soberanía política, la elección y el desarrollo de un gobierno, sino también la construcción de un mercado autárquico. Bien. A partir de esta emancipación intelectual, que también desarrolla Weigel en otros papers, es hablar que el siglo XX ingresa con nuevos sujetos en el papel de la historia, ¿no? Si uno a veces tiene esa idea arraigada de que la historia es un viento que sopla por sí solo, la hacen justamente las acciones de hombres y mujeres. Entonces aquí el siglo XX en América Latina va a estar influenciada por 3 fenómenos sociales, que son la Revolución Mexicana de 1910, que ha dado lugar a el papel de el indígena, del campesinado. Luego, 7 años después, perdón, tenemos la Revolución Bolchevique, ¿no? La Revolución Rusa, que pone un gran ojo, ¿no? En el proletariado, es de la materialización de la teoría marxista, el cumplimiento de la vía socialista en desarrollo hacia el comunismo, ¿no? En la sociedad. Y principalmente también se establece como un laboratorio Rusia porque no estaba en la lectura de Karl Marx, ¿no? Al haber hecho este salto del feudalismo hacia el socialismo. Y por otra parte, en Argentina, en el extremo sur, tenemos la reforma universitaria en la Universidad Nacional de Córdoba, que da lugar al movimiento social estudiantil, a las clases media, a la relación de los jóvenes estudiantes en ligazón con las demandas de los obreros, ¿no? Entonces, esta trilogía es transformadora porque aquí se está reclamando el derecho a poder incidir en la política, en los procesos de modernización, y que no solamente sea decisión de una oligarquía de familias minoritarias, de 500 familias que controlan un país. La situación de la dependencia tiene sus desarrollos intelectuales en el siglo XX a partir del surgimiento de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina. Allí tenemos el destacado sociólogo argentino Raúl Preisvich, que en 1949 publica El desarrollo económico de América Latina y sus principales problemas. Allí se consolida la visión centro-periferia, entendiendo esta relación
de una manera dinámica, es decir, no es estática, fija, quieta, sino que hay que tener presente el tiempo y el espacio. Por ejemplo, si en el siglo XIX América Latina tenía como un centro hegemónico hacia Gran Bretaña, ya en la tercera década del siglo XX empieza a despuntar la fuerte presencia de Estados Unidos, que hasta el día de hoy, 2025 en curso, sigue presente. Un claro ejemplo de esto es el Fondo Monetario Internacional, ¿no? La moneda, el dólar, la fuerte influencia también militar en el patio trasero, entre comillas, donde los militares, ¿no?, cuidan el orden, el status quo de sus intereses. La CEPAL, como también otros organismos provenientes también de las Naciones Unidas, a partir del periodo entre guerras, van a establecer justamente como foco las sociedades, diría yo, emergentes en proceso de industrialización, de modernización, y sobre todo a partir de la década del 50, de los 60, donde es un contexto de revoluciones, ¿no?, de procesos de descolonización, donde se empieza a pensar cuáles son las posibilidades de cuestionar el sistema capitalista. Bien, la idea de ese mercado, ese libre mercado que se regula según el liberalismo a partir de la oferta y la demanda, ¿no?, por como una cuestión natural. Hacia fines de los años 50, entonces, para poder sintetizar, la dependencia era concebida como una forma de dominación mediante la cual gran parte del excedente era generado en las naciones periféricas, en este caso América Latina, y era apropiado por los países centrales. Bien, un claro ejemplo de esto es el modelo primario exportador, donde cualquier país de América Latina exporta materia prima y desde Europa lo que se elabora es un producto manufacturado que luego vuelve a comprar alguna región de nuestro continente, pero con el añadido de un agregado de valor, ¿no?, monetario. Por otra parte, la consagración, entonces, bien lo decía ya al comienzo, de la teoría o las teorías de la dependencia, podríamos decir que está entre los años 60 y 70. Allí tenemos emergen, ¿no?, las discusiones sobre el desarrollo latinoamericano, que está marcado por este debate entre el feudalismo y el capitalismo. El gran filósofo alemán André Gunder Frank planteaba que América Latina era capitalista ya desde el siglo XVI, mientras que otros van a opinar de manera distinta. Lo que sí hay que poner como el aliciente, si se quiere, el carácter imperialista. Cuando digo imperialista es como una visión total que va a tener la Revolución Cubana. En esa mirada imperialista, al decir de Fernand Braudel, ¿no?, hoy nos causa como urticaria la palabra imperialista, pero me refiero a esta mirada y el concepto de mirar la totalidad. La Revolución Cubana podríamos decir que marca el siglo XX, el desarrollo, la modernización, la idea de ser autónomos, no totalmente independientes en el campo político, económico, social y cultural, y donde las ciencias humanas van a encontrar una gran articulación con la práctica concreta de la realidad social, es decir, con la militancia. Y aquí podemos decir que el concepto de la dependencia no es que surgió de la nada, emerge precisamente de este reordenamiento, de esta disputa por pensar el orden societal, ¿no?, donde las ciencias humanas están reabriendo debates sobre el socialismo, debido a que el socialismo no veía con buenos ojos las acciones que empezaron a encabezar la guerrilla del movimiento 26 de julio, encabezadas por
Fidel Castro, Ernesto Guevara, Camilo Cienfuegos, ¿no? Por el papel del campesinado, cuando había toda una lectura que había que hacer desde el PC, ¿no? Y desde la Unión Soviética. Por otra parte, el marxismo tenía como un papel preponderante al obrero y no al campesinado, no al indígena, cuestión que América Latina en la década del 60 y el 70 tiene precisamente a esos sujetos sociales, políticos, con una gran capacidad revolucionaria, fruto de la opresión y la violencia del capitalismo, y que no era una cuestión del siglo XX, porque cuando uno mira la estructura de larga duración de esa explotación de las matrices societales, al decir de Waldo Ansaldi, la plantación, la hacienda y la estancia, bueno, generan que a formas de violencias dominantes hay una respuesta. Bien, es una forma de violencia, una contraviolencia. Bien, y también, insisto acá, en este contexto de efervescencia revolucionaria, de transformación del orden societal, es también pensar América desde América Latina, cuestionar el eurocentrismo. Los principales intelectuales de las teorías de las dependencias emergieron en un primer momento en Chile, en Brasil principalmente, y posteriormente también en México. Aquí descuellan intelectuales como Osvaldo Zunkel, Enzo Faleto, Fernando Enríquez Cardoso, Vania Bambirra, Ander Gunder Frank, Aníbal Quijano, Rui Mauro Marini, Celso Furtado, Teotonio dos Santos, entre otros. Insisto, la categoría va a saltar ese tapial académico y se va a instalar en un debate de los partidos políticos, las revistas culturales, los movimientos sociales e instituciones estatales. Bien, es decir, como bien lo pensó el italiano filósofo Antonio Gramsci, se trataba de pensar a partir de la categoría de la dependencia una revolución cultural. Los debates teóricos centrales podría decir que se desprenden en tres aristas. Una de ellas está colocada en la dependencia como relación, ¿no? La dependencia no se veía como un fenómeno impuesto desde afuera hacia adentro, sino como una relación cuyas condiciones se publicitaban bajo diferentes estructuras de relaciones internas. Para ser más claro, el brasilero Teotonio dos Santos establecía que la economía de ciertos países estaba condicionada, cuando no determinada, por el desarrollo de otras economías. Este es el caso de América Latina, ¿bien? En su conjunto, desde el siglo XVI, sociedades que actualmente han tenido un gran desarrollo, podríamos decir, de sus economías desde el orden colonial. Pienso ahora rápidamente en Bolivia, en Brasil, regiones del Caribe, ¿no? Y me estoy refiriendo a las materias primas, los recursos naturales. Bueno, claramente que hay una extracción de esos recursos hacia los centros, ¿no? Que absorbieron esas ganancias para después con esa ganancia, con esa plusvalía, acceder a otros recursos, como era el caso de Asia, estaba pensando, ¿no? Por la ruta del camino de seda, ¿no? Donde se compraban las cuestiones más suntuosas, lujosas, piedras de jade, la seda, porcelana. Bien, eso después lo voy a desarrollar, si quieren, a partir de una visión dusseliana, ¿no? Que me interesa, vinculada también con Giovanni Arrighi, pero ahí me estoy yendo para otro lado, también para poder pensar cómo la dependencia no es algo exclusivo de nuestro continente, sino que ha afectado y afecta a América Latina, África, Asia y también dentro de las propias regiones de Europa. La segunda vertiente para poder pensar la dependencia es la relación de la clase con la nación, ¿no? Esta
oscilación pendular entre el enfoque de la clase y el enfoque nacional fue uno de los aspectos más problemáticos. El intelectual Francisco Wefort cuestionaba la existencia de una contradicción real entre la nación y la dependencia, mientras que Agustín Cueva sostenía que la contradicción pasaba principalmente por imperio, o globalización si prefieren, y nación, y derivaba de la contradicción mayor de clases, ¿no? Pensemos que la dependencia también tiene esa fuerte incidencia en otros conceptos, como es la heterogeneidad estructural, cómo vamos a tener la marginalidad y principalmente las clases sociales, que es donde se da la cuestión de la desigualdad, ¿no? Del lugar que se ocupa los grupos sociales en la estructura productiva de una sociedad. Y la tercera arista es la dependencia en vinculación con el marxismo. Desde el siglo pasado se debatía si el conjunto de las determinaciones de la dependencia creaba una, por decirlo así, una legalidad propia, cualitativamente distinta del modo de producción capitalista que había sido analizado por Marx. Agustín Cuevas sostiene de que no existían leyes propias de la dependencia, sino que se configura como un problema histórico y por lo tanto había que prestar atención a la coyuntura en curso, ¿bien? En donde se está poniendo el foco, las herramientas del utillaje teórico de la dependencia. Por otra parte, Fernanda Weigel va a decir que la dependencia a mitad del siglo XX y un poco más adelante tuvo como varias muertes anunciadas, es decir, le quisieron poner el clavo en el ataúd muchas veces, mal que nos pese. Una de ellas comienza a partir de la instalación de las dictaduras militares burguesas en América Latina desde la década del 60, 70, ¿no? Debido a que allí lo que se establece y se impone es un patrón de acumulación del capital, la valorización financiera, que viene a romper todo ese tejido productivo que era la ISI, industrialización por sustitución de importaciones, donde el papel principal que estaba configurado por esa matriz productiva era el obrero, ¿no? La valorización financiera pretende, cuajar ese protagonismo revolucionario que tiene ese sujeto. Así también la valorización financiera ha tenido un principal éxito en el campo cultural, ¿no? La idea de la posmodernidad, la derrota, si se quiere, del pensamiento crítico, lo cual podemos dar cuenta hoy. Esto también lo menciona Waldo Ansaldi, Verónica Giordano e incluso también Fernanda Weigel, con esta dependencia intelectual capitalista, ¿no? Donde se ha perdido la capacidad explicativa del porqué, ¿no? De animarnos a establecer esa pregunta, donde la mayoría de las tesis académicas apuntan a una relación descriptiva. Eso en el plano de la academia, pero luego cuando uno lo echa en curso a observar en la calle, sucede lo mismo, ¿no? Esa pérdida de la cultura. Digo yo, aquí se puede notar tranquilamente, y esto lo decía el poeta Pasolini, ¿no? Que cuando el orden político no critica y no le incomoda la cultura, ya sea la música, el arte en general, es porque está afín. Bien, bueno, me parece que ahí también hay una cuestión para seguir pensando y raspando un poco nuestra realidad social a partir de la dependencia. Como también esta categoría es formidable, para inyectar ahí problemáticas en nuestro campo cultural. Otra muerte anunciada va a ser a partir de la caída del muro de Berlín, más allá de las cuestiones materiales, que es la caída del socialismo poco real de la Unión Soviética, es el efecto simbólico del triunfo del capitalismo. Bien, ya lo decía Francis Fukuyama, de que el capitalismo triunfó y ya murió el marxismo. Bien, ya no se habla más de clases sociales, no hay sujetos, sino que hay actores, que hay agentes,
¿no? Que hay estratificaciones y ese temor, insisto, de hablar de la ausencia de clases sociales. Bueno, una pelotudez bárbara, ¿no? Fruto de la posmodernidad. Y luego con ya la configuración establecida del consenso de Washington, estas recetas que han calado no solamente en lo económico, sino en el campo social, cultural. Sin embargo, Beigel se anima a pensar de que más allá de esas muertes, a partir del siglo XXI, hay como una resurrección, dice ella. Bien, después podemos debatir, digo, la idea de resurrección y si es que alguna vez murió, pero me parece que está bueno ponerlo como agenda de debate. Valoro mucho eso, ¿no? Abrir la discusión, ¿no? Y traer a colación también una teoría que no porque sea anticuada es obsoleta. Bien, una primera resurrección es el 2001, ¿no? Podemos verlo aquí en Argentina con los cacerolazos, ¿no? A partir, me refiero del corralito financiero, estos cacerolazos, el que se vayan todos, las rebeliones barriales, los nuevos movimientos sociales, son fruto, producto, resultado de un descontento en general de ciertas políticas, ¿no? Las llamadas neoliberales, consenso de Washington, prefiero en este caso. A partir de allí también en el país vecino, en Brasil, tenemos la asunción de Lula da Silva, que es presidente a partir de acciones de un programa del PT que tiene un gran sustento popular, ¿bien? Es decir, políticas nacional populares. El caso también formidable de Bolivia, ¿no? Con Evo Morales en el 2005, que elige por primera vez un presidente indígena, ¿no? Y después todo el corpus jurídico, la constitución nacional pluriétnica que establece y el derecho jurídico también a la madre tierra, entre otras cuestiones interesantísimas para analizar el caso boliviano. Y así se fue estableciendo también una serie de gobiernos nacional populares en la primera década del siglo XXI que Fernanda Beigel, entiendo, ve como una cuestión esperanzadora de haber podido recuperar la situación de la dependencia, cuando las periferias tienen esa capacidad, esa acción política de establecer un tipo de mercado que no esté subordinado a las lógicas del centro de Estados Unidos, donde se ponga en primer lugar un Estado social antes que un Estado penal. Aquí me parece interesante también lo que menciona el sociólogo Atilio Borón, ¿no? Al señalar que actualmente nuestros estados son mucho más dependientes que antes, debido a que estamos agobiados, va a decir él, por una comunidad financiera internacional, el FMI. Nos suena de acá a la China. Y por lo tanto nos despoja de la soberanía, ¿no? Estatal nacional, pero también nos despoja, si lo queremos ver de una manera micro, cotidiana, del cumplimiento de nuestros derechos fundamentales, del derecho a la vivienda, del derecho a la educación, de una alimentación soberana, ¿no? Hace poco, ahora en septiembre, escuchaba a Juan Grabois, ¿no? Mencionando que la nueva servidumbre, en Argentina al menos, aunque es extensible a otras regiones del mundo, la nueva servidumbre es el alquiler, ¿no? Bueno, una cosa de locos. Estos son los tiempos de las derechas. Vuelvo a Atilio Borón. En estas condiciones de intensificación de la valorización financiera es que es necesario reapuntar nuevamente a la dependencia porque ha tenido y tiene una mayor vigencia que lo tuvo en los años 60. Por otro lado, Teotonio dos Santos sostiene que la dependencia también se adelantó a la tendencia creciente de lo que se supuso y que ahora se supone con más razón y con mayor evidencia de la marginalidad social. Hombres y mujeres que siquiera están en la línea de la pobreza, están ya por fuera de ella, están carentes, excluidos de toda lógica
ciudadana, ¿no? Personas que no tienen para comer. Estamos hablando de eso, ¿no? Entonces cobra sentido en el campo político-militar la teoría de la dependencia. A modo de cierre, algunas consideraciones que establece Fernanda Beigel es que esta es la situación de la dependencia tiene una articulación teórica política, como bien estaba mencionando, es decir, para poder establecer una transformación social, y aquí podemos debatir si es dentro del capitalismo, por fuera de este sistema, plantear otro. Bueno, la discusión justamente nos las brinda este utillaje teórico. Una segunda cuestión es la historicidad del subdesarrollo, ¿no? Pensar también esta oscilación entre sociedades desarrolladas, así mencionadas, y las subdesarrolladas, sino que hay que analizar la posición dentro de una estructura económica internacional de dominación, ¿no? La economía mundo capitalista. Y por otro lado, me parece que hay una cuestión de revalorización humana necesaria en estos tiempos de avance de derecha, de la mercantilización de los objetos y de las personas, a poder pensar en la unidad del ser humano, ¿no? Y en clave colectiva. También como salió hace poco la serie del Eternauta, nadie se salva solo.